Miércoles 6 de octubre de este 2021, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Jennifer Cerecida, les doy la bienvenida como siempre todos los días a Cuerpo Médico y vamos a hablar de un tema muy interesante, el suelo pélvico, cuáles son sus funciones, porque muchas veces pues pasa desapercibido hasta que algo por ahí empieza a fallar y justamente ahí genera pues incomodidades, molestias, afectando la calidad de vida de mujeres y varones. Hoy es el tema suelo pélvico, así que arrancamos rápidamente Cuerpo Médico. ¿Cuál es el suelo pélvico? ¿Dónde se ubica? ¿Cuáles son sus funciones y por qué es tan importante pues cuidarlo? Bueno, esa es la pregunta que le vamos a hacer y seguramente usted también le va a ser el especialista que nos acompaña el día de hoy. Antes vamos a dar una nota y empezamos ya de frente con las preguntas. ¿Qué es el suelo pélvico precisamente? Bien, el suelo pélvico es el conjunto de músculos y ligamentos que rodean la cavidad abdominal en su parte inferior y sostienen todos los órganos pélvicos, es decir, la vejiga y la uretra, el útero y la vagina y el recto, y también aseguran su normal funcionamiento. Ahora, tengan en cuenta que el suelo pélvico es algo dinámico y se va adaptando a nuestro movimiento, pero siempre manteniendo una adecuada tensión que sujete a los órganos dentro de la pelvis. Cuando el suelo pélvico se debilita, surgen ciertos problemas que pueden afectar el funcionamiento de los órganos pélvicos. Por ejemplo, podría desencadenarse una incontinencia urinaria o fecal, molestias, dolor e incluso un prolapso de uno de los órganos pélvicos. También hay que tener en cuenta que las causas que debilitan al suelo pélvico podrían ser, por ejemplo, los principales factores: parto natural, el estreñimiento crónico, deportes de impacto, obesidad, enfermedades respiratorias crónicas, tabaquismo, cirugía ginecológica o tratamientos agresivos. Por esta razón, siempre vamos a recomendar mantenerse en un buen estado físico y realizar una cantidad regular de deporte. Y si se padece de aquello que hemos mencionado antes, pues tener buenos hábitos y técnicas para ir al baño, incluir de manera regular en la dieta fibras y probióticos que favorezcan la salud y el tránsito intestinal y también consultar a un médico especialista. No olviden, amigos de Cuerpo Médico, que la prevención trae consigo salud. Muchísimas gracias. Ahí está, pues la prevención es salud y para saber cuidar nuestro suelo pélvico en principio hay que aprender dónde es que se ubica y todo eso lo vamos a aprender hoy con la licenciada Jennifer Alvarado da Costa. Ella es fisioterapeuta en suelo pélvico del Centro Pélvico Integral. ¿Cómo está, tocaya? Bienvenida a Cuerpo Médico. Muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes y bueno, explicar qué es el suelo pélvico, ¿no? En realidad. Bueno, en principio hemos visto que es como un tapiz que recubre justamente la parte inferior de la pelvis, pero también en imágenes hemos visto el grueso de las imágenes a mujeres, pero esto es una condición evidentemente que se va a encontrar pues en varones y mujeres. Sí, por supuesto, mira, justamente el suelo pélvico es lo que se ve, ¿no? Como que la base, en realidad, por eso es suelo pélvico. Pero en realidad podemos ver acá que el suelo pélvico, como pueden ver, el suelo pélvico tiene todo este sistema óseo por acá, esta estructura ósea. Ya pueden ver que tiene musculatura, tanto por dentro como también por fuera. Entonces hablamos del complejo abdominolumbopélvico. ¿Por qué me dirás tú? Porque si yo lo coloco acá, puedo ver que el diafragma torácico, que es el techo de esta pelvis, va a tener una presión dentro. ¿De qué? Hay una relación directa hay con una el relación, diafragma, claro, porque las vísceras van a ir hacia abajo. ¿Y quién va a sostener esto? El suelo pélvico. Ahora, los músculos abdominales se insertan también acá, como puedes ver. Los músculos también posteriores que están en nuestra espaldita también se insertan. Por eso hablamos del complejo abdominolumbopélvico. Perfecto, muy bien. ¿Qué le parece, Jennifer, si mientras que continuamos con la explicación ya recibimos una primera consulta? José nos llama desde San Martín de Porres. José, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes. Quería saber si en particular los adultos mayores que actualmente se encuentran confinados y
una actitud sedentaria, Ajá. se ven afectados por, digamos, por este problema Claro, de salud. por el Y tema del adicion- sedentarismo, si es que hay una afectación pues al suelo pélvico, sobre todo si uno es adulto mayor, ¿verdad, José? Pero sí, y adicionalmente, si imaginemos estos adultos mayores tuvieran un diagnóstico renal o diagnóstico hepático, Ajá. ¿se agravaría más su situación de ellos? Perfecto, Esa es si la hay por consulta. ahí enfermedades crónicas o comorbilidades. Muchas gracias, José. Jennifer, cuéntenos. A ver, en el caso de los varones, podemos observar acá una pelvis masculina. En el caso de los varones, por supuesto, también tienen suelo pélvico. Está la vejiga y está la próstata. Muchas veces pacientes que tienen un tema de prostatitis o de repente están operados, ¿no?, de una prostatectomía radical, la secuela muchas veces es una incontinencia urinaria, ¿no? Entonces hay que trabajar la musculatura, hay que fortalecer ese esfínter uretral externo para que así el paciente vuelva a su condición normal y sea continente El nuevamente. sedentarismo entonces no abona, no ayuda con el tema. El sedentarismo, claro que sí, porque toda persona sedentaria que no hace ni una actividad, sobre todo en esta zona, puede tener una incontinencia fecal, puede tener una incontinencia urinaria, presentar dolor también, ¿no?, porque está netamente en reposo o porque está mucho tiempo sentado, puede tener dolor a nivel de periné, ¿no?, a nivel de ingle, a nivel también, como te decía, de la espalda o también a nivel de repente, el abdomen bajo, ¿no? Enfermedades crónicas como hipertiroidismo, diabetes, esas enfermedades. Claro, las comorbilidades. enfermedades crónicas como la diabetes afecta también al suelo pélvico, ¿no?, en realidad, porque muchas personas presentan lo que llamamos disfunción eréctil, ¿no?, a causa de la diabetes, ¿no? Entonces hay que trabajarlo también. Problemas renales, Jennifer. En el caso de los problemas renales, los pacientes refieren dolor en la espalda baja, ¿no? Entonces también se tiene que trabajar porque el paciente por dolor hace una postura antálgica. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo mucho dolor, me voy a encorvar. Voy a buscar de alguna manera que se alivie mi dolor y eso va a hacer que se afecte de alguna manera mi suelo pélvico porque cambio la postura que debo tener correcta. Ahora, ¿por qué es importante que cuidemos y ejercitemos el suelo pélvico? Es importante, te cuento, porque nuestro suelo pélvico no es como otras musculaturas o no es como otra parte de nuestro cuerpo que, por ejemplo, la muñeca me fracturo, me ponen ahí mi yeso y lo inmovilizan. El suelo pélvico, como puedes ver, contiene nuestras vísceras. En el caso de la mujer, la vejiga, el útero y el recto. No es que yo voy a dejar de defecar o de miccionar. Exacto. O voy a dejar de respirar para no mandar una presión. No, todo el día trabaja mi suelo pélvico. Los 365 días del año, ¿no? Todos los días. Entonces, hay que fortalecerlo, hay que tonificarlo y hay que cuidarlo. Como todo músculo tiene que ser tonificado. Todo músculo tiene que ser tonificado. Y nos ayudan nuestros vecinos. ¿Qué vecinos nos van a ayudar? En este caso, el abdomen, la columna. Ahora con el trabajo remoto, con la pandemia, ¿no? Lamentablemente hay muchos malos hábitos miccionales y defecatorios que afectan nuestra salud pélvica. Y con eso vamos a regresar, pero ¿qué le parece si nos vamos primero hasta Pucallpa? Porque María Luisa tiene una consulta. María Luisa, te escuchamos. Aló, Hola, te escuchamos. ¿Cuál es tu consulta? buenas tardes. Gracias por comunicarme. Mi consulta es la siguiente. Por eso de la pandemia, pues no me iba al gimnasio y todo eso, ¿no? Entonces yo comienzo a ir al gimnasio y pues el instructor me dice, tienes que saltar, manos arriba, ¿no? Entonces comencé a saltar y empecé a querer miccionar. Y pensaba, voy al baño, ¿no? Regreso, otra vez comienzo a saltar, otra vez digo, ay, no, cada rato. Entonces, ya me cohibía, me daba un poco de Claro. fastidio, ¿no? De querer estar Como una saltando. incontinencia. ¿Y qué edad tienes, María Luisa? ¿Has sido mamá? Sí, tengo 42 años, un parto natural y 3 cesáreas. Y ahora No, ya no entonces, estás haciendo entonces, ejercicio porque justamente tienes el temor que por ahí, ¿no?, haya por ahí esas fuguitas. Así es, me da un poco de vergüenza, temor y quisiera que me recomiendes, ¿no? Claro. ¿Qué podría hacer yo? ¿Qué Porque hace? incluso hasta cuando hago achis, Sale por ahí. Muy bien, perfecto, María Luisa. Muchísimas gracias, gracias por la confianza. Vamos a ver qué orientación te da Jennifer, nuestra especialista. Bueno, María Luisa, en ese caso yo
Primero, recomendarles que siempre tienen que buscar un especialista y ser evaluados. Antes de consultar a su médico de cabecera, Google, ¿no? La mayoría busca Google y la mayoría va a encontrar ejercicios de Kegel. ¿Ya? En realidad hay que evaluarla porque ella tiene una incontinencia urinaria de esfuerzo. Muchas veces las secuelas o muchas veces se pueden presentar las disfunciones del suelo pélvico después de años. No necesariamente después de un parto voy a presentar alguna disfunción de suelo pélvico. En el caso de ella, habría que evaluarla y en el caso de ella también, si quiere volver a hacer ejercicios, ¿no? Yo recomiendo a las pacientes que realizan ejercicios utilizar las bolas chinas siempre y cuando previa evaluación. ¿Esos son ejercicios de peso o ejercicios cualquiera de este set? Cualquier tipo de aeróbico, ejercicios. anaeróbico. Sí, las bolas chinas se usan en movimiento. ¿Por qué las menciono? Porque en esta pandemia han sido famosas las bolas chinas. Ya han estado usándolas diferentes tipos de personas. Y obviamente que si no tienes un suelo pélvico, en este caso como la persona que acaba de llamar, se va a salir la bola china. Entonces hay que fortalecerlo. Cuando ella ya esté en una etapa donde ya está mejor, está tonificado, va a poder usar la bola china y va a poder utilizarla bailando, de repente haciendo sus cosas en casa o yendo al gimnasio. ¿Por qué? Porque la bolita china va a tener que colocarse dentro de la vagina. Entonces, cuando hace un peso, va a tener la sensación que se va a querer salir. Entonces esto se va a ajustar. Y la bolita china tiene unas bolitas adentro. Entonces estas bolitas de alguna manera golpean y hacen que de alguna manera dentro de la vagina se crea una contracción. Entonces estamos trabajando así nuestro suelo pélvico. Pero antes de eso tiene que ser evaluada. Exacto. Entonces, que esa parte quede bien clara, licenciada, justamente porque muchas veces, como usted lo señala, en pandemia o de repente ante la falta de tener pues el acceso a un especialista, uno recurre, ¿no?, muy mal al internet y pues pretende encontrar ahí pues no solamente el diagnóstico, sino el tratamiento. Pero eso se prescribe por un especialista. Se tiene que prescribir. En el caso de ella, sería muy bueno que visite un especialista porque ya estás teniendo muchas pérdidas a repetición. Perfecto, y eso tiene una solución, así que muchísimas gracias, María Luisa, por la confianza. Puedes acudir a un especialista para que te pueda prescribir cualquiera de estos ejercicios, ¿no?, o de repente adminículos que se utilizan para el tratamiento. Vamos ahora hasta Sayán. Susi, gracias por esperarnos. ¿Cuál es tu consulta? Buenas tardes. Cuéntanos. Sí, quería hacer mi consulta. Bueno, casi parecido lo que decía la anterior señorita, lo que cuando a veces hace un respiro o algo, a veces se sale. Y ese es el problema que yo tengo después de mi segundo parto. Yo tengo problemas mucho de mi vejiga, que mucho me duele. Ya no puedo hacer fuerza. Bueno, tengo un niño que tiene discapacidad y a veces ya no puedo ni cargarlo, cargarlo, ni hacerle caminar, nada, porque ya te está afectando. ¿Qué edad tiene Susi? Yo ya tengo 31 años. Jovencita, 31 años, perfecto. ¿Y quieres saber qué solución podrías encontrar pues a esto de la incontinencia que tanto te está afectando en la calidad de vida? Perfecto. Por favor. Susi, debemos evaluarte también y de repente puede ser como cargas a tu hijo, ¿no? Yo creo, por lo que me dices, que debes tener una debilidad también a nivel abdominal. Entonces, si tú tienes una debilidad a nivel abdominal, tus vísceras, todo lo que tenemos acá, los intestinos, todo, y nuestro techo, que es el diafragma torácico, a la hora que tú respiras y haces el esfuerzo de cargar a tu hijito, entonces cede. Y entonces, como no tienes la musculatura trabajada, en algún momento no solamente vas a tener las pérdidas de orina, también vas a tener posiblemente un prolapso también de estos órganos, como puede ser la vejiga, ¿no?, el útero o el recto, ¿no? Entonces, la recomendación es también evaluarte por un especialista, ya que no solamente tienes las pérdidas, también tienes dolor. Entonces, tenemos que ver de qué manera estás cargando, corregir los patrones de repente posturales, ¿no? Y de repente me imagino que debes tener otras disfunciones más según lo que me estás diciendo. Ahora, tomando en cuenta justamente ese tipo, ¿no?, de recurrencia en las llamadas, el tema de la incontinencia y que de repente por ahí no tuvo un origen también por un parto natural, ¿cuál es el especialista o el procedimiento, el paso a paso que uno tiene que seguir si en caso es mi padecimiento, ¿no?, la incontinencia involuntaria? Primero, ¿a quién voy a ver para que luego, ¿no?, me siga todo el tratamiento? Nosotros trabajamos de la mano, los fisioterapeutas trabajamos de la mano
con un equipo multidisciplinario. Exacto. O sea, por ejemplo, puede ser que el urólogo, el ginecólogo, el coloproctólogo, el proctólogo derive al paciente porque de repente en caso ginecológico esté presentando una incontinencia urinaria de esfuerzo, dolor de repente un paciente con endometriosis, un prolapso grado 1 o grado 2, puede ser trabajado con fisioterapia pélvica, ¿no? Y puede ser que también haya visitado a su urólogo, el urólogo sepa que puede hacer rehabilitación, ¿no? Y también en el caso de los varones, en el caso de un dolor pélvico, por ejemplo, en varones y en mujeres que sufren a menudo esto, ¿no? Que viene acompañado con otras disfunciones. Entonces, o bien viene derivado por un médico o puede visitarnos también directamente si ya está presentando estas incontinencias urinarias, ¿no? Y si es el caso contrario, no se está presentando ningún malestar, ninguna molestia, gracias a Dios, de incontinencia ni nada, ya sea porque no es mamá o de repente es un varón que no ha tenido mucho esfuerzo, ¿hay algún ejercicio que uno pueda realizar, ¿no?, de manera casera en casa? Yo recuerdo muchas veces la recomendación de las abuelitas era, haz ejercicio mientras que estás sentada, de repente, ¿no?, en el sillón viendo televisión, sume, suelta, ¿eso es posible? ¿Es recomendable o no? Si no tenemos nada, como tú me dices, si no tenemos nada, siempre tenemos algo, ¿no? Entonces, por ahí algo. Pero sí podemos hacer ciertos ejercicios preventivos, como por ejemplo, si tú no tienes nada, no presentas dolor, ni una incontinencia, nada, netamente para prevenir, lo primero es cambiar los malos hábitos, ¿no? De repente de repente tienes la sensación de querer ir al baño y dejas de ir. No posponer las ganas de ir al baño, dejar esos malos hábitos de hacer orinar aéreo. ¿A qué me hablo esto? Hay muchas pacientes que me refieren que no se sientan en la taza del baño si no es la taza de su casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que cambiar ciertos hábitos, modificar estos hábitos. ¿No está bien eso de hacerlo No, porque paradita? tú tienes que sentarte y relajarte. Ahora, otro también que podemos hacer es comprar un banquito. Con ese banquito podemos ayudar a la defecación. Vamos con una consultita, ¿qué le parece? Para completar esas recomendaciones. Vamos con Aquiles desde San Juan del Lurigancho. Aquiles, gracias por esperarnos, disculpa por la espera. ¿Cuál es tu consulta? Sí, muy buenas tardes, doctora. Hola. Si mi consulta es lo que pasa es que yo tengo problemas ya de 2018, problemas de la próstata. Ajá. Y ella ha ido a varios urólogos, me han dado pastillas, he estado tomando así, ¿no? Pero primeramente me ha calmado todo. Ya, pero ahora en este año 2021, después que pasó la pandemia, porque también he sido afectado con el coronavirus, ¿Ya? y ahora la próstata se me ha un poquito más, hecho más dolorosa. He estado tomando Prostacil Plus y también me dijeron para la infección, me dieron otra pastilla, ¿no? Los dos juntos, pero lo que pasa, doctora, que cuando yo una fuerza hago así, me duele, doctora, la parte del lado derecho, viene de abajo de cerca de la ingle, se va hacia el riñón, se va el dolor. Perfecto. Así me afecta. Vamos a ver qué orientación te da nuestro especialista. Gracias, Aquiles. Hola, ¿qué tal, Aquiles? Bueno, mira, te comento, Aquiles, tú me dices que tu próstata, mira tu próstata, ¿dónde reposa? Reposa en la musculatura. Entonces, muchas veces los pacientes que vienen por una prostatitis, ya, como secuela, ya, de esa prostatitis, porque no es de ahorita que tiene eso, Claro. ya lo tiene desde el 2018, o sea, ya son 2 años, entonces es muy probable que tenga acortamiento esta musculatura. ¿Qué pasa? Que la musculatura por el dolor deja de irrigar sangre y se crea una hipoxia muscular. ¿Qué quiere decir eso? Que deja de llegar oxígeno como debería. Entonces se forman los puntos gatillos o esas contracturas, esas bolitas que a veces uno tiene en la espalda, también se hacen acá. Entonces, muchas veces acá hay nervios y estos nervios como que se atrapan y comienzan a sentir dolor hacia la espalda. Por eso es que te decía que hablamos del complejo abdominolumbopélvico, porque viste que de acá se está yendo para atrás. En el hombre pasa eso. Reposa acá la próstata, hay una inflamación, sea de vejiga o de próstata, se va a ver influenciado toda la musculatura y también se va a comenzar a irrigar, pues, ¿no? ¿Qué debería hacer Aquiles en todo caso? En este caso, Aquiles, debería igual visitarnos, ¿ya? Visitar un especialista en este caso, ¿no? Y para enseñarles y trabajarle a nivel ya intracavitario,
¿no? En el caso de él, a nivel intracavitario ya, porque hay que liberar esa musculatura. ¿Cómo es ese tratamiento intracavital? El tratamiento de suelo pélvico se trabaja a nivel superficial y también a nivel profundo. Como puedes ver, y te voy a mostrar acá, ya como para que más o menos se entienda mucho mejor. Miren, acá estamos viendo que hay nervios y hay músculos, ¿cierto? Están por dentro. Muchas veces los músculos están acá adentro. Entonces hay que trabajarlos por dentro. Cuando yo te digo a nivel superficial, trabajo lo que es labios mayores, labios menores, lo que es la vulva. Y cuando te hablo de nivel intracavitario es que voy a tener que hacer escultar al paciente y trabajar por dentro con, obviamente, unos electrodos intracavitarios o trabajar terapia manual, etcétera, que es como que una liberación a nivel manual. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Ha quedado pequeñísimo el bloque, así que vamos a tener que tocar nuevamente pues este tema porque se han quedado también muchísimas preguntas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Hemos estado con la licenciada Jennifer Alvarado da Costa, fisioterapeuta en suelo pélvico del Centro Pélvico Integral. Nosotros vamos a hacer ahora una pausa, pero continuamos con las consultas porque viene Sarita Busabá, quien tiene consultorio abierto, así que usted puede preguntar todo sobre el tema nutricional. Ya regresamos, no se muevan. Amigos, ya estamos de regreso en Cuerpo Médico. Les saluda Sara Busabá y en este momento de nutrición resuelvo todas sus preguntas, como ya lo va a hacer inmediatamente Margarita, que nos llama desde Chancay. ¿Cómo estás, Margarita? Buenas tardes, doctora Sara. Qué gusto de poder recibir su respuesta y orientación. Con todo gusto. Mire, ¿qué recomendación me podría dar? Por ejemplo, mi hijita a veces está un poquito inapetente o a veces también está que no puede ir al baño, le da temor, ¿no?, de hacer el popó. Ella tiene casi 3 añitos. Claro. Y lamentablemente estos 2 últimos días ha estado, no sé, vomitando. Pero yo trato de que ella coma saludable, no soy de que coma comida chatarra, mucho menos en la calle. Entonces, no quisiera darle fruta, porque hay muchos mitos, ¿no?, de que cuando está así no hay que darle fruta, y no sé yo qué pueda usted recomendarme, por favor. Bien, Margarita, vamos por partes, escúchame bien. Lo primero, si la niña está vomitando, quiere decir que algo en su salud está pasando y eso amerita la consulta del médico. Hay que recordar que el vómito deshidrata mucho más que la diarrea, así que lo más importante ahorita es que tenga una buena hidratación mientras que vas al médico. Punto número 2, cuando las personas, incluso los niños, padecen de estreñimiento crónico, suele afectar un poco el apetito porque hay como que todo el tiempo una sensación de llenura y eso hace que se fastidien un poquito al comer y eso podría explicar la falta de apetito. Sin embargo, 2 cosas hay que revisar. Primero, que esté alimentándose solamente en su horario para que le des el tiempo de sentir el apetito nuevamente. Y número 3, hay que evitar este estreñimiento y la manera de hacerlo es darle justamente frutas y verduras, cosa que le estás restringiendo en ese momento. Así que empieza a incorporar frutas y verduras, que se hidrate con agua a lo largo del día y dale sus comidas en horario. Pero no dejes de llevarla, por favor, a su pediatra para ver por qué es que esta niña está vomitando. Y vamos con la siguiente consulta, que es Elvira, desde San Juan de Miraflores. ¿Cómo estás, Elvira? Buenas tardes, Sarita. Mi pregunta es, mire, tengo un familiar que sufre con el estómago flojo. Cuando come algunas cosas así menestras, como que después de almuerzos le llama al baño. Pero no es todos los días, ¿no? Ciertas comidas, entonces tiene que estar restringiendo. Si quisiera saber qué comida o algo que le está cayendo mal,
¿no? Elvira, ¿esto es reciente o siempre ha sido así? No, ya es, después le operaron del apendicitis, para 2 años más o menos. Ok. Se operó y quedó con ese problema, ¿no? Sí. Anteriormente no sufría de lo contrario, como dice. De estreñimiento. Ahora, es una pregunta, ¿qué alimentos es bueno, no, para ayudarlo a que no afloje o alguna comida que le está... Elvira, lo que pasa es que, te entiendo perfecto, Elvira, resulta que estos episodios de cursar con diarreas o estreñimientos en tiempos distintos podría estar asociado a muchas cosas. Incluso hay parásitos que pueden dar esa sintomatología o tener, por ejemplo, un colon irritable o tener, por ejemplo, problemas de digestión. Entonces, si es que ha identificado y son pocos los alimentos que le están generando este problema, por ahora hay que retirarlos, pero amerita también una evaluación médica para ver qué más hay detrás de este cuadro de diarreas con cada cierto tiempo, ¿no? Y obviamente si es que está alimentándose con frutas y verduras y tiene una dieta variada y balanceada, eso es lo que tiene que seguir. Un alimento específico para que se le vaya este problema, realmente no lo hay. Y tenemos otra consulta, que esta nos está llegando desde el WhatsApp. Buenas tardes, doctora. Me gustaría saber a qué se debe la caída de cabello que se inició a partir de en la época de pandemia, a pesar de que yo le daba los mismos cuidados de siempre. Y actualmente estoy tomando la biotina, pero continúa la caída del cabello. ¿Podría recomendarme alguna alimentación al respecto? Muchas gracias. Gracias también. De hecho, hemos hablado en el programa varias veces sobre la nutrición y el tema del cabello. Y justamente la biotina, que es el suplemento que estás tomando, es algo que te puede ayudar. Hay que recordar que la caída del cabello puede tener que ver con un problema dermatológico a nivel del cuero cabelludo, que tendría que verlo el dermatólogo. Podría tener que ver con el estrés o un factor dietético. Y si es por estrés o factor dietético, la biotina es algo que puede mejorar mucho, además de una dieta completa, balanceada. Pero si a pesar de la biotina sigues con esta caída del cabello, es necesario que acudas al médico, porque, por ejemplo, problemas de hipotiroidismo también cursan con caída de cabello y tal vez hay algo que tienes que no está diagnosticado aún. Y bien, así estamos cerrando nuestro momento de nutrición. Muchísimas gracias a todos por hacer sus consultas. Muy bien, muchísimas gracias a ti, Sarita, por siempre responder todas las consultitas. Nosotros tenemos que decir muchas gracias por su preferencia y recuerde que a las 5 de la tarde tenemos programa y también estamos alistando todo, como se lo habíamos contado el día de ayer, para esta gran cobertura que vamos a hacer pues desde Villarrica. Ya te vas de viaje, Sarita, esa noche. Claro que sí, así que espérenme porque tengo tantas ganas de poder estar ahí en Villarrica y sobre todo transmitirles a ustedes información muy interesante. No se vayan a perder el programa. Buenísimo, así que ya lo sabe, a partir de mañana Sarita nos va a estar trayendo información desde Villarrica, pero ojo, tenemos programa a las 5 de la tarde, así que le seguimos contando a las 5. Cuídense, chao. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, soy Jennifer Cerecida, estoy muy contenta como siempre de recibirlos y de darles la bienvenida para seguir aprendiendo sobre cómo estar bien de salud, sobre las enfermedades y cómo prevenirlas. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es que con la aparición de la COVID-19, tantos meses que incluso ya estamos atravesando pues esta zozobra, esta pandemia, otras enfermedades epidemiológicas causadas también por un virus han pasado como que desapercibidas y que tienen también mucha presencia en esta zona y en esa parte del mundo. Hoy vamos a hablar del dengue en un momento con el especialista y así arrancamos el día de hoy. Y el
especialista que el día de hoy nos va a hablar de todo sobre el tema de dengue. Está ya con nosotros y lo vamos a presentar rápidamente. Estamos con el doctor Eric Vegaso Acuña. Él es médico infectólogo del Centro de Emergencia San Pedro de Chorrillos. Y también, como todos los días, me acompaña Sarita Busabá, nuestra nutricionista, quien más adelante va a tener todos los teléfonos abiertos, ¿verdad, Sara? Así es, Jenny, y también nuestras redes sociales, amigos, así que empiecen a mandar sus consultas, vayan pensándola, que ya estoy lista para resolverlas. Consultorio abierto nutricional, eso todavía en unos minutitos, así que todavía no llame, porque lo que vamos a desarrollar el día de hoy en estos momentos es el tema de dengue. Doctor, qué gusto tenerlo con nosotros, bienvenido. Muchas gracias. Doctor Vegaso, y como justo decía en la introducción, se ha dejado un poco de lado el tema de dengue y es una enfermedad viral que, digamos, tiene mucha afectación en esta zona, en esta parte del mundo. Bueno, sí, dengue, zika, chikungunya, ¿no? Pero principalmente dengue, una enfermedad producida también por un virus, ¿no? Un tipo arbovirus transmitido por una picadura de un mosquito en especial llamado el Aedes, ¿no? Que en zonas tropicales como está ubicado nuestro país sí causa grandes estragos, ¿no? Y muchos brotes, sobre todo en épocas de lluvia, ¿no? Sobre todo cuando es el verano. Y la principal manifestación son las fiebres, los dolores articulares y dolores musculares. Y sí es cierto, ¿no? Justamente por la aparición del COVID, como que se ha descuidado un poco la vigilancia y también los signos de alarma de estas enfermedades. Ahora, se ha descuidado porque también se puede confundir con COVID, pero eso no significa que haya desaparecido. No, de ninguna manera. ¿No? Nos liberamos. No, de ninguna manera ha desaparecido. Más bien, muchos casos pueden haber estado incluso pasado desapercibidos o confundidos con dengue, ¿no? Porque también da fiebre, ¿no? Los malestares musculares, dolores corporales, ¿no? Y entonces es necesario de todas maneras mantener las medidas preventivas, ¿no? Así como para COVID, también para el dengue, ¿no? De eso vamos a hablar. Sí, doctor, de hecho los síntomas vamos a querer que nos lo detalle uno a uno de todas maneras, pero quisiéramos entender qué es el dengue, qué pasa en nuestro cuerpo cuando este virus ingresa. Bueno, el dengue es transmitido por la picadura de un mosquito llamado Aedes, ¿no? Que cuando pica a una persona, el mosquito hembra pica a una persona que está enferma, luego lo transmite a otra persona sana, ¿no? El virus aproximadamente está entre 2 a 7 días, ¿no? Incubándose en el cuerpo y luego produce lo que es la enfermedad. Puede producir básicamente lo que es fiebres, ¿no? Fiebres, dolores musculares intensos, sobre todo a nivel de los muslos, a nivel de la espalda, del tórax, y abundante deshidratación, ¿no? Por el hecho de las fiebres y los escalofríos. También puede presentar lo que es dolor abdominal, náuseas, vómitos, y en casos más severos puede producir incluso afectación del sistema nervioso central, como confusiones, convulsiones, ¿no? Ese ya es un dengue grave. Claro. Entonces, sí puede causar mucha morbilidad y en casos extremos hasta mortalidad. Ahora, doctor Vegaso, entonces ya quedó clarísimo de que el contagio no sea de persona a persona, sino de este mosquito que picó a una persona que estaba infectada y luego me picó a mí y me contagió. Así es. Y imaginamos que por ese sentido, ¿no? La vigilancia que se tiene que dar a este mosquito vector es primordial, fundamental. Es más, es el quid del asunto, ¿verdad? Así es. Básicamente es el control vectorial, ¿no? A los mosquitos que transmiten enfermedades se le llama vectores, entonces tiene que haber un control vectorial a nivel de las autoridades, pero también a nivel de las comunidades, claro, ¿no? O sea, normalmente las personas que viven en comunidades o en zonas donde se sabe que existe este mosquito, que este mosquito circula, saben las medidas que tienen que tomar, pero siempre es bueno recalcarlas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, este mosquito pone sus huevos en zonas donde se deposita agua, ¿no? Mucha agua, poca agua. No importa, agua limpia. Agua limpia, ¿no? Por ejemplo, llovió, quedó un charquito por ahí de agua en una zona de sombra, ahí puede aprovechar una tapita el mosquito, de plástico. Donde ponemos de repente piscinas, de repente, ¿no? Estas piscinas que a veces inflamos las piscinas, ¿no? Y las dejamos a descubierto, ¿no? Y también puede poner ahí sus huevos. Y no solamente eso, doctor, sino que en nuestro país, como bien sabemos, lamentablemente no todo el mundo tiene agua segura y la gente suele recolectar agua y a veces no la tapan. Exacto, no tapan y los reservorios de agua tienen que estar constantemente lavados, ¿no? Escobillados, ¿no? Y adecuadamente cubiertos, ¿no? Y también, por ejemplo, en los cementerios, ¿no? Tenemos la costumbre, ¿no? De poner, ¿no? Nuestras flores para
para nuestros familiares que podrían estar ahí, también en esos lugares también puede poner huevos también Mejor este entonces mosquito. tierra húmeda como siempre. Doctor, y de eso vamos a detallar más adelante, pero ¿qué le parece si consultamos, o mejor dicho, responde usted y una primera consulta? Gloria desde San Borja. Gloria, ¿cómo estás? Te escucha el doctor Vegaso. Buenas tardes, doctor Vegaso. Quisiera preguntarle si es necesario vacunarse contra el dengue, porque tengo una amistad que ha venido de Europa y bueno, y ha sido obligatorio para él ponerse la vacuna del dengue, la de fiebre amarilla, bueno, y otras vacunas también. Y como yo soy de Lima, ¿es necesario que me vacune si yo voy a la selva o si voy para Tumbes, para Piura? Buena pregunta. Gracias, Gloria, doctor. ¿Qué tal? La vacuna contra el dengue, a ver, vamos a detallarlo, vamos a tratar de ser un poco didácticos. El dengue tiene 4 serotipos, que dicen, 4 tipos, ¿ya? Desde el tipo 1 hasta el tipo 4, ¿no? El serotipo que circula normalmente en nuestra realidad, en nuestro país, ese es mayoritariamente el serotipo 2. ¿Ya? Las vacunas que sacaron contra el dengue principalmente cubren el serotipo 3 y serotipo 4. ¿Ya? Es por eso que aún no se ha extendido el uso de la vacuna en nuestro medio, ¿no? Porque el serotipo que cubre, o sea, puede cubrir el serotipo 2, pero no de una manera tan adecuada como si cubre otros tipos de serotipos. Y si en caso, como nos cuenta nuestro oyente, ella quiere trasladarse a una región donde existe dengue, ¿cómo debe cuidarse? Contra la fiebre amarilla sí estaría bien que se vacune, ¿no? Donde hay zonas endémicas. La vacuna contra la fiebre amarilla es una sola dosis, una vez en la vida nada más. Y básicamente es tratar de cubrirse con repelentes, evitar zonas de... Es un poco difícil por el calor que hace en la selva, pero normalmente este mosquito pica durante el día y en zonas de sombra, ¿no? En zonas de sombra durante el día. Entonces hay que tratar de evitar, pues, de repente estar un poco muy descubiertos, ¿no? O sea, manga larga. Manga larga, de repente de colores claros, de repente con ropa muy, muy ligera por el calor que hace, ¿no? Y el uso de repelentes, ¿no? Y estar siempre atentos a que, por ejemplo, ¿no? El mosquito tiene unas características especiales, ¿no? Mide aproximadamente 5 milímetros y tiene unas manchitas blancas tanto en el lomo como en las patitas, sobre todo, ¿no? Entonces ahí es bien fácil de reconocer el mosquito. Pero hay que llegar a verlos, los que estamos con presbicia. No le veo ni el mosquito, menos la manchita. Sí. Doctor, ya estamos yendo a zonas endémicas donde evidentemente puede haber pues estos mosquitos vectores. No solamente me tengo que cubrir, no hay ningún tipo de medicamento preventivo. Lamentablemente no. O sea, solamente es el cuidado. Sí, así es. Doctor, más bien ahí muchos de los síntomas que nos está contando se puede confundir con cualquier otra cosa y una clásica es, ay, me siento mal, el cuerpo cortado y se toman un paracetamol. ¿Se puede hacer eso? ¿Hay algún problema con algunos medicamentos y el dengue? El dengue normalmente... primero que no está bien automedicarse, ¿no? Los médicos siempre decimos eso y bueno... No, y acá lo repetimos como un mantra todos los días. No está bien automedicarse. ¿Qué es lo que pasa con el dengue? El dengue normalmente produce también una disminución en el conteo de nuestras plaquetas, ¿no? O sea, ¿no? En la sangre nosotros tenemos unas sustancias que se llaman plaquetas que sirven para coagular la sangre, ¿no? Para que nosotros no suframos de sangrados, ¿no? Cuando nos da dengue hay una disminución de las plaquetas, por eso es que algunos pacientes pueden presentar incluso sangrado en las encías o sangrados nasales, ¿no? Y si es más grave puede presentar sangrados dentro del cuerpo también, ¿no? Entonces, o puede haber una hemorragia muy severa, ¿no? Entonces, cuando nosotros tomamos algún tipo de antiinflamatorio para la fiebre o para los dolores que podemos estar haciendo, por ejemplo, podemos tomar ibuprofeno o cualquier otro tipo de antiinflamatorios, esos antiinflamatorios también bloquean en cierta parte, o el metamizol, por ejemplo, la antalgina que dicen, ¿no? Entonces bloquean la acción de las plaquetas. Y si ya tenemos un conteo bajo de plaquetas, podemos hacer más daño, ¿no? Entonces, lo principal en el dengue, la medida principal es la hidratación, ¿no? O sea, una vez que reconocemos a un paciente con dengue, lo que primero que tenemos que hacer es hidratarlo, ¿no? Hidratarlo agresivamente, ¿no? Y si para calmar los síntomas y los dolores, a lo mucho, ¿no? Puede tomar paracetamol. Pero, como digo, siempre bajo supervisión médica una vez que se haya descartado. Por el médico quien ha sido Exacto, porque más allá de tomar el paracetamol, lo más importante es la hidratación. Ahora, doctor, y me imaginamos que el tema del diagnóstico debe ser bastante sencillo si es que estoy en una zona endémica donde hay presencia de este mosquito, ¿no? El Aedes. Pero supongamos que estoy en otras zonas o latitudes de nuestro país. Supongamos que en Lima, no sé si en Lima hay los distritos que no sean periféricos presentes
presentan también el mosquito. Hay zonas de Lima metropolitana que sí presentan mosquitos. Sí, por ejemplo, Lima Sur, hay en las zonas de pero zonas periféricas de la capital. Zonas de Lima Norte, ¿no? Sin irnos muy lejos, ¿no? Surco, San Borja, también se ha visto Aedes también. Ahí sí podría confundirse, de repente yo podría decir, como dice Sarita, de repente es una gripe, es un malestar, hasta COVID podría pensar. Entonces, lo que tenemos que ver es, sí se ha encontrado Aedes, lo que no se ha encontrado hasta ahorita son casos autóctonos, ¿no? O sea, casos que hayan presentado dengue y que sean de la zona producto de ahí, ¿no? Sino son, más que todo, pacientes que han venido de zonas endémicas, ¿no? Con la enfermedad, ¿no? Entonces, pero habiendo el vector, ¿no? Circulando, se corre el riesgo de que se extienda, pues, ¿no? Entonces... ¿Y en nuestro país es el oriente de nuestro país, la selva? La selva y la costa norte principalmente. Vamos a ver las consultas que nos llegan también desde las redes sociales. En esta oportunidad, desde el Facebook nos están escribiendo, desde el WhatsApp, perdón. Isel Zamudio dice, ¿qué tan peligroso puede ser para una embarazada y su bebé el contraer el dengue? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Sí, como dije, el dengue podría causar muchos estragos en la salud de una persona, ¿no? Por lo menos puede presentar de repente alteraciones o algún tipo de malformaciones de repente en el bebé. Pero como el Zika. Eso se ve más en el Zika, la verdad, pero en el caso del dengue puede haber deficiencia, ¿no? En el crecimiento intrauterino del bebé, ¿no? Si la mamá se complica, puede entrar a UCI de repente o de repente puede presentar dengue hemorrágico con mayor facilidad. Entonces corre más riesgo una gestante, hay que tener bastante cuidado. ¿Y una persona que se ha contagiado de dengue puede volverse a contagiar? ¿Cuál sería la consecuencia? Sí se puede volver a contagiar porque lo que se ha visto es de que los brotes de dengue, o sea, te contagias de dengue y tu segundo episodio de dengue puede ser incluso más severo que el primero. Incluso no es que mi inmunidad me defiende y ya en la segunda la reconoce y paso como que libre. No, con el dengue no funciona así. ¿Y cómo es el tratamiento, doctor? Antes de ir justo a la consulta del Facebook. Ya, como dije, la principal medida de soporte es la hidratación. Hidratación, si el paciente no tiene tolerancia oral por las náuseas, ¿no? que le viene dando, entonces hidratación endovenosa, ¿no? Agresiva, ¿no? Y monitoreando también el funcionamiento renal y manejando los síntomas, como dije, con paracetamol y siempre vigilando las constancias vitales. O sea, tratamiento ambulatorio en casa puede ser, siempre y cuando no se haga. Siempre y cuando el paciente tolere la vía oral. Si no tolera la vía oral, es mejor hospitalizarlo. Seguimos con las consultas. Esta vez nos llega una desde el Facebook. Vamos a ver qué nos están escribiendo. Felipe Ocampo dice, ¿es suficiente limpiar las áreas con insecticida? ¿Esto llega a matar también a los huevos de los zancudos? Claro, primero es eliminar los posibles lugares donde los criaderos, ¿no? Donde el mosquito pueda depositar sus huevos, ¿no? Fumigar constantemente y el uso de mosquiteros dentro de casa también para que los mosquitos no puedan ingresar, ¿no? Pero hay insecticidas que uno pudiera comprar para estar rociando en el ambiente. ¿Eso es bueno, es malo? No, normalmente no funcionan ese tipo de insecticidas. Más bien es la municipalidad tal vez la que se le podría convocar para que haga una fumigación. Exacto, es mejor hacerlo por medio de abatizaciones, ¿no? Y las autoridades son las encargadas de hacer eso. Doctor, entonces aquí el problema básicamente no es matar al mosquito, sino evitar que ese bendito mosquito se reproduzca, es decir, quitarle toda posibilidad de que anide. Así es, agua. Así es. No agua es. Descubierta, ni el platito de la mascota, ni el florerito, ni de repente mi bidón donde yo recolecto agua, siempre bien tapado. Así es, ¿no? Y como vemos ahora también, o sea, hay muchas zonas, incluso en Lima metropolitana, ¿no? Donde no hay agua potable y nuestros compatriotas, pues, ellos coleccionan agua, recolectan agua, ¿no? Va a la cisterna, tienen sus bidones, ¿no? Recolectan agua. Ahí es donde hay que ser muy agresivos en la información para que puedan mantener siempre sus lavar esos bidones. Y limpios sobre todo, ¿no? Y tapados. Y otra de las cosas que ocurre muchísimo en nuestro país, sobre todo en las zonas donde hay bastante lluvia, es que hay mucha gente que deja cosas en el techo de la casa, ¿no? La dejan en el techo y eso empieza a hacer grandes reservorios y nadie encuentra dónde sale. Es el hotel de los mosquitos, ahí están para... Y sobre todo también en los techos, por ejemplo, donde hay con lluvia, ¿no? Hay que ver también, por ejemplo, las canaletas que a veces ponen para el drenaje de lluvia, todo eso hay que mantenerlo siempre libre para que el agua discurra y no se pueda emposar. Ahora, doctor, pero hay una estrategia nacional de lucha contra el dengue y sabemos pues que el Estado a través de los gobiernos locales, ¿no? Periódicamente realizan justamente esos barridos de fumigación. Ya la gente ha tomado conciencia, imaginemos, para poder abrir las puertas de su casa y dejar, ¿no? ingresar a estos especialistas. Sí, y siempre es bueno recordarlo, ¿no? Para que la población colabore
colabore también con estas medidas, ¿no?, de prevención, ¿no? Y como dije, en zonas endémicas ya la población está un poquito más concientizada y saben reconocer incluso, ¿no?, cuando ya van a las autoridades van a realizar este tipo de actividades. Sanitarias. Perfecto. Vamos con otra consulta del Twitter. Vamos a leérsela rápidamente, doctor. Ahí está, va a salir en pantalla. Marvin Pereira le pregunta, ¿el dengue puede dejar secuelas posterior a 2 meses de la infección como dolores de cabeza? Ahí está. ¿Hay un post-dengue así como hay post-COVID, doctor? Es un poco más complicado, no se ve mucho. Más eso se puede ver de repente en sí, con chikungunya, donde de repente vemos alteraciones o dolores en las articulaciones o cosas así. Pero en el dengue no se ve si tanto. yo me curo de dengue ya no tengo malestar. No, normalmente no. Normalmente te pasan unas semanas y ya digamos que el paciente vuelve a ser productivo nuevamente, ¿no? Pero ojo, podría haber peligro de nuevamente contagio y puede ser la secuela, puede ser peor, ¿no? Sí, y algo que comentó también, doctor, al inicio es que si es que ya te picó el zancudo, pasan 2 a 7 días para presentar síntomas, entiendo. Y después de ese tiempo uno no siente nada, está todo Claro, ese es lo normal. que llamamos el periodo de incubación, ¿no? O sea, cuando un microorganismo ingresa a nuestro cuerpo, lo que ocurre es de que le decimos el periodo de incubación, o sea, se va reproduciendo dentro de nuestro cuerpo hasta llegar a un inóculo suficiente como para producirnos enfermedad. Y ahora, y sobre el periodo de vida de este mosquito, ¿cuánto tiempo vive? Vive días, ¿no? No vive mucho tiempo. Y, no vive días, un mosquito infectado que picó a una persona infectada, luego ¿a cuántas personas más puede infectar? Dependiendo de su estado, su ciclo de vida, ¿no? O sea, el tiempo que esté vigente el mosquito hembra, más que todo, puede picar varios días, ¿no? O sea, es posible que uno solo puede infectar a los miembros de una familia. Así es. De hecho, también entiendo que el Aedes aegypti tiene, digamos, una capacidad de volar a una cantidad de metros a la redonda. Entonces, si es que hay alguien en una familia, digamos, en una zona endémica que tiene el dengue, probablemente hay que avisarle a todos los vecinos para que de alguna manera se cuiden. Se debería hacer un cerco, ¿no? Se debería hacer un cerco, se debería hacer pues las fumigaciones, ¿no? Y sobre todo ver, ¿no?, los posibles criaderos que puedan haber en esa zona, ¿no? ¿Cuáles son los lugares donde más dengue tenemos? ¿En qué regiones? Básicamente, como dije, costa norte, ¿no? Zona de Piura, Tumbes, ¿no? También en zona de selva, ¿no? Iquitos, Madre de Dios, ¿no? En la zona de Tarapoto, en esa zona siempre hay dengue, ¿no? Doctor, y a propósito de la aparición del COVID y dengue, ¿es posible que a mí me dé dengue y que pueda también infectarme de COVID? ¿Puede darse el caso? Sí, por supuesto que sí. Sí se han visto casos. Nuestros colegas de Iquitos nos han reportado, nos han mencionado que sí han habido casos de coinfecciones entre dengue y COVID. Debe ser terrible. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Cómo justamente se identifica que hay justo 2 virus que están atacando? Sí, bueno, por la prueba de antígenos. Se hace mediante las pruebas diagnósticas, ¿no? Y lo otro es el tratamiento tiene que ser más agresivo, ¿no? Y como, bueno, el COVID no tiene cura, ¿no? No tiene tratamiento, entonces dar soporte, ¿no?, para el paciente y para que pueda salir adelante, ¿no? Bueno, y ahora con vacuna imaginemos que la cosa también va a ser un poco más... Esperemos que la gente se siga vacunando, ¿no?, para poder llegar a lo que queremos, ¿no?, de que más gente vacunada y no evitar pues que esta tercera ola sea tan agresiva como las anteriores, ¿no? Doctor, perfecto. Recomendaciones, por favor, finales, puntuales a toda la gente que nos está viendo. Bueno, básicamente, como dije, no pensemos que solamente existe COVID. Las otras enfermedades endémicas que tenemos en nuestro país no se han ido, no se van a ir, existen todavía. Y siempre tomar las precauciones, ¿no? En el caso de dengue, no tener agua acumulada y descubierta, ¿no? Estar siempre alertas y tapar los reservorios de agua y también mantenerlos limpios. Y sobre todo no automedicarse y ante cualquier síntoma o sospecha de alguna enfermedad de dengue o de COVID, acudir siempre al centro de salud más cercano para ser evaluados por un médico. Perfecto, sobre todo eso, no automedicarse para no enmascarar ningún tipo, ¿no?, de diagnóstico y con los especialistas para que den el tratamiento indicado. Muchas gracias, doctor Vegaso. Muchas gracias a ustedes. Qué gusto tenerlo con nosotros. Hemos estado conversando con el doctor Eric Vegaso Acuña, médico infectólogo del Centro de Emergencias San Pedro de Chorrillos. Hacemos una pausa y regresamos con consultorio abierto nutricional. Sara Busabá responde todas sus preguntas. Ya regresamos. Gracias. Gracias. Amigos,
Amigos, y llegó el momento de resolver sus inquietudes. Y la primera que voy a resolver es el audio que me han dejado en el WhatsApp, así que adelante con ese audio. Buenas tardes, mi nombre es Juliana. Les envío mis saludos desde Santa Anita. Quisiera que me brindaran algunas recomendaciones para la alimentación de un paciente con reflujo provocado por esclerosis sistémica o esclerodermia. Asimismo, ¿podrían brindar sugerencias para un adulto mayor cuyo esófago es de lenta motilidad? Gracias por sus respuestas. Gracias también por esa consulta, y en realidad hay que recordar que el reflujo, no solamente causado por el motivo que nos acabas de expresar, sino en general, tiene que ver con higiene alimentaria. ¿Qué quiere decir eso? La cantidad de alimento que yo voy a consumir por vez, que tiene que ser pequeña. Y si esta no cubre las necesidades nutricionales, entonces en lugar de consumir alimentos 3 veces al día, tendría que consumir 5 o incluso 6 veces al día para poder cubrir mis necesidades, pero siempre cuidando el volumen, el tamaño de lo que yo estoy consumiendo. Otra de las cosas que tiene que tener en cuenta en el reflujo es no comer y echarse inmediatamente, sino comer, estar medio sentado y luego de 2 horas recién uno podría recostarse. Algo que no es conveniente, por ejemplo, es hacer una siesta, porque las personas que tienen reflujo les va a costar más tiempo poder hacer que el alimento vaya por la vía que debe ir y evitar justamente esa sensación de que se regresa el alimento y generar esta acidez. Alimentos puntuales que van a hacer que haya mayor reflujo van a ser aquellos alimentos que generan en la persona particularmente una mayor producción de gases, porque eso va a generar una mayor presión en los esfínteres y ayudar a que esto se regrese también. En el caso del adulto mayor que tiene justamente esta laxitud en el esófago, hay que recordar que en el tracto digestivo hay cierta motilidad, no solamente a nivel del intestino, sino en diferentes partes del tracto digestivo. Entonces hay que tener mucho cuidado en que esta persona no se nos vaya a atorar y hay que, digamos, jugar un poquito con la textura de los alimentos. En algunos casos hay que hacerlas un poquito más fluida, mientras que en otras hacerlas más densas o espesas en consistencia de puré. Habría que ver el caso individualmente para ver la consistencia de este paciente, cómo debería de ser. Y nos vamos hasta Lima, que allí Liz tiene una consulta para nosotros. ¿Cómo estás, Liz? Hola, Sarita. Quería preguntarte cómo se cocina la kiwicha, cómo se come, cuál es la mejor manera y también su valor nutricional. Uy, qué excelente esa pregunta. Bueno, la kiwicha, como es un cereal, básicamente tiene almidones y la vamos a encontrar presente generalmente en forma de harina. Tenemos la harina que está cruda y tenemos la harina que está tostada. Entonces, lo primero, identifica eso. Si está tostada, es algo que tú puedes incluir directamente, por ejemplo, en tu leche o agregarle a la avena, incluso en las sopas o galletas o cualquier tipo de preparación. Y si está cruda, entonces asegúrate de que lo incluyes en una preparación que va a ir a cocción. Lo puede consumir todas las personas, incluso los bebés desde los 6 meses de edad y los adultos mayores. Y es una ventaja que tiene es que tiene una buena cantidad de calcio de origen vegetal que va sumando justamente calcio a la dieta, es energético, te va a dar carbohidratos que van a contribuir con tu energía, de manera que si tienes en casa a alguien que hace bastante trabajo físico, reforzar su alimento con kiwicha lo va a beneficiar bastante. Así que, Ginny, yo creo que cada vez vamos a empezar a dar más información respecto de nuestros cereales andinos. Y nos vamos hasta Surco. Ada está en la línea. ¿Cómo estás, Ada? Doctora, buenas tardes y muchísimas gracias por anticipado de su respuesta. Doctora, nosotros en este tiempo hemos tenido un problema de la hemoglobina baja. Y está en un promedio de 10.9 a 12.1. Y la verdad no sabemos qué alimentos realmente debemos consumir, los adecuados. Y somos todos adultos. Claro. Ada, no sé si... ¿En cuánto tiempo después de comer esos alimentos debo volverme a hacer el control de la hemoglobina y el hematocrito que nos pide el doctor? Bien. Ada, muy importante saber la edad que tiene la persona con estos cuadros de anemia e identificar el motivo. Si en el caso de la mujer es una mujer joven, muchas veces está relacionada a un flujo abundante en la menstruación. Pero si estamos hablando de adultos mayores, podría tener que ver con un tema de médula. A veces por la edad justamente no se forma la eritropoyetina, que es una hormona que sale desde el riñón y que ayuda justamente a formar más glóbulos rojos, y esa podría ser el motivo de la anemia, por ejemplo. Y otra de las causas frecuentes es un tema dietético, que no consumo suficientes alimentos. Desde la dieta,
hay 3 alimentos básicos, bandera, que son los que tendrías que incluir. La sangrecita, el vaso y el hígado, que son los alimentos que más hierro tienen y que lo absorbemos mucho mejor. Puedes consumirlo interdiario, por ejemplo. Sin embargo, tienes que saber que cuando ya tenemos anemia, los alimentos no son suficientes. Tienes que incorporar una suplementación y esa suplementación tiene que estar supervisada por el médico. Primero, porque tenemos que identificar cuál es la causa y luego para que pueda dar la dosis adecuada según la edad de este paciente. Y tenemos más consultas. En esta oportunidad nos está llegando un audio. Vamos a escucharlo. Doctora, buenas tardes. Quería preguntarle, yo compro colágeno en la farmacia, pero la verdad cada vez se hace más caro. Entonces, ¿cómo puedo suplir esta deficiencia de colágeno? No sé qué alimentos es abundante en colágeno. Sí, gracias por la pregunta. De hecho, por favor, lo invito a que vaya a ver en nuestro YouTube el programa que hicimos donde he hablado justamente del colágeno. De hecho, se venden muchos suplementos de colágeno, pero no han demostrado que estos van a ayudar a formar más colágeno para facilitar, digamos, las articulaciones o los dolores que pudiera uno tener que los asocia justamente con la falta de colágeno. Los alimentos que son ricos en proteína son los que van a dar a nuestro cuerpo los elementos que necesita para formar más colágeno. Pero ¿cuáles son los alimentos que más colágeno tienen naturalmente en ese alimento? Está el cuy y las patitas de pollo. También las patitas de res tienen bastante colágeno. De hecho, la gelatina se hacía antes a partir de la patita de pollo y de la patita de res. Y ojalá que se sigan haciendo de esa manera porque te dan ese colágeno que puedes además consumirlo. Pero de ahí, alimentos proteicos en general, el huevo, el pescado, el pollo, todo eso va a ayudar a que formas colágeno y también tener alimentos ricos en vitamina C como la mandarina, naranja, fresas, camu camu o el pimiento. De esa manera tendrás los elementos para formar ese colágeno que necesitas. Buenísimo, más datos en el programa que hemos tenido, usted lo encuentra en el canal de YouTube de TV Perú, en el link de Cuerpo Médico están todos los programas, hemos tenido un programa específico en el bloque pues, de Sara Usada sobre el tema de colágeno. Muchas gracias por su preferencia, recuerde que Cuerpo Médico va de 1 a 1:30 y de 5 a 5:30 de la tarde, nos vemos en la próxima, cuídese, chao.